Well, it is a joy to be here with you this evening. Es un gozo estar aquí con todos ustedes en esta tarde. We've had a wonderful time with many of you in the previous days Hemos tenido un tiempo precioso con muchos de ustedes en los días pasados and look forward to the time that the Lord has for us to be together still. And look forward to the time that we still have together. y todavía esperando todo el tiempo que vamos a estar juntos. Turn with me to Genesis chapter 1. Por favor, vayan en sus Biblias a Génesis capítulo 1. And as you are turning there, I have a question. Y mientras buscan allí, tengo una pregunta. Asking the question of what is a biblical home? Y la pregunta es, ¿cómo es un hogar bíblico? We are living in a time when many people have different ideas. Estamos viviendo en un tiempo donde las personas tienen diferentes ideas. And sadly, this is even a tense situation within the church. Incluso se torna una situación tensa en las iglesias. But why is this the case? ¿Cómo puede ser este el caso? One writer has identified two different what they call viruses. Alguien dijo que se pueden identificar dos virus diferentes. They said these things. Dijeron estas cosas. Male domination and feminism are the two viruses attacking our sexuality today. El machismo y el feminismo son dos virus que atacan la sexualidad hoy. They vandalize God's creation and multiply human misery. Vandalizan la creación de Dios y multiplican la miseria. How can anyone who loves God's glory, ¿Cómo puede ser que alguien que ama la gloria de Dios, who feels for people, que siente compasión por las personas and who cherishes the gift of our sexuality, y que aprecia el regalo de la sexualidad, not be inflamed at the enormities being committed by these two monsters? no se indigne con los enormes hechos cometidos por estos dos monstruos? Is a virus a good thing? ¿Es estos virus son algo bueno? No. No. But often they are not noticed at first. They can be hidden and not noticed. Pero puede ser que no nos demos cuenta, que estén ocultos. But what we do have is a beautiful truth of God's word that we always need to turn to. Pero lo que tenemos es la preciosa verdad de Dios. And so as we speak today of the biblical home, Así que mientras hablamos en esta tarde sobre un hogar bíblico, we come to the scriptures for our clarity, vamos a la Biblia para tener claridad, that it is our truth that we submit to. que es la verdad a la cual nos vamos a someter. But sadly, Pero tristemente, we have seen bad examples. estamos viendo malos ejemplos. We have all been influenced by our culture. Hemos sido influenciados por la cultura. And we know the truth that Scripture can only be lived out by those who are truly saved. Y sabemos que la verdad de la Escritura es lo único que nos puede librar. So where do we need to go to? Where do we need to turn to? Así que ¿a dónde debemos ir? ¿Qué debemos buscar? To go back to the beginning. Debemos ir al principio. And in Genesis chapter 1, we see God creating all things. Y en Génesis capítulo 1 vemos a Dios creando todas las cosas. And we pick up in verse 26 the sixth day in which God creates man. Y en el versículo 6 vemos 26 vemos el sexto día creando Dios al hombre. Read with me in verse 26. Vamos a leer el versículo 26. Then God said, "Let us make man in our image, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, according to our likeness. conforme a nuestra semejanza, Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. So God created man in his own image. Así que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. In the image of God, he created him. A imagen de Dios lo creó, Male and female, he created them. varón y hembra los creó. Then God blessed them and said, Luego Dios los bendijo y les dijo, "Be fruitful and multiply,
fructificad y multiplicaos, fill the earth and subdue it, llenad la tierra y sojuzgadla, have dominion over the fish of the sea, señoread en los peces del mar, over the birds of the air, en las aves de los cielos and over every living thing that moves on the earth. y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. This is also repeated similarly in chapter 2, beginning in verse 15. Esto también se repite de manera similar en el capítulo 2. And I want us to see verse 15. Y quisiera que veamos el versículo 15. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and to keep it. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. And we know that God gave a command, and look down in verse 18. Y ustedes saben que Dios les dio un mandamiento. Vean el versículo And the Lord God said, el 18. Y dijo Jehová Dios, "It is not good that man should be alone. no es bueno que el hombre esté solo. I will make a helper comparable to Le haré him." una ayuda idónea para él. And then at the end of verse 20, it says, "But for Adam there was not found." Y al final del versículo 20 se dice, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. A helper comparable to him. Una ayuda idónea adecuada para él. And so, verse 22, Entonces en el versículo 21, God took the rib which the Lord God had taken from man and made it into a woman, Dios lo hizo caer en sueño profundo, and he brought her to the man. tomó de las costillas, hizo la mujer y la trajo al hombre. And Adam said, Y Adán dijo, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. She shall be called woman because she was taken out of man. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Therefore a man shall leave his father and mother Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre and be joined to his wife, y se unirá a su mujer and the two shall become one flesh." y serán una sola carne. So we see here in these verses the first marriage. Así que vemos en estos versículos el primer matrimonio. And because of the command to be fruitful and multiply, Y a causa de este mandamiento de multiplicar y ser fructífero, we see the beginning of the first home. nosotros vemos el inicio del primer hogar. A husband Maridos, and a wife, marido y una mujer, and children that would come after. y los niños que vendrían después. Let's consider God's design here in Genesis. Vamos a considerar el diseño de Dios aquí en Génesis. God has given man Dios está dándole al hombre the specific command to work and to keep. este mandamiento específico de trabajar y cuidar. To work is to stir it up, to bring forth fruit. El mandamiento de trabajar para traer fruto. Like a farmer with crops, turning the crops over and trying to get them to grow. Como un granjero tiene que trabajar, cosechar para traer el fruto. The keeping side is the protection. Y también el mandamiento de proteger. These two things were given to Adam primarily, Estas dos cosas fueron dadas primeramente a Adán and as he was placed in the garden, he had a job to do. y él fue ubicado allí en el huerto del Edén donde tenía que trabajar. This is what we would say is biblical masculinity. Eso es lo que nosotros llamamos la masculinidad bíblica. John Piper has said, El pastor John Piper dice, at the heart of mature masculinity en el corazón de la masculinidad madura is a sense of benevolent responsibility to lead, hay un sentido de benevolencia en la responsabilidad de liderar, provide for, de proveer and protect women y proteger a la mujer in ways appropriate to a man's differing relationships. de forma adecuada de acuerdo a las distintas relaciones del hombre. God has given man the role to lead Dios le está dando al hombre el rol de liderar through working and through keeping. a través de trabajar y de proteger. But the thing that God has not told man to do Pero lo que Dios no le dijo al hombre que haga is to use our position as a place of power. es usar la posición como un lugar de poder. For the reason God put man in the garden Por alguna razón Dios puso allí al hombre en el huerto
was not for the man himself. no era para un beneficio del hombre en sí mismo, It was to glorify God in his working and his keeping. era para que glorifique a Dios a través de su trabajo de proveer y cuidar. Sadly, when we begin to see this idea of male leadership in the home, Tristemente vemos esa idea de el liderazgo de un hombre en el hogar, some have taken this to use it as abuse of power. donde usa su posición como una autoridad abusiva. But that is not the picture that we are given. Pero ese no es el cuadro que ha sido dado. We do not say that we are the leader, therefore everybody has to follow us. Nosotros no decimos que el hombre es el líder, entonces todos tienen que hacer todo lo que decimos, As if we have some right to it personally. como si tuviéramos un derecho en nosotros mismos. Adam was given this position A Adán le fue dado esta tarea simply because God said so, porque Dios lo dijo que debía hacerlo. not because he was better, No porque él era mejor, not because he had more talent, no porque él tenía más talentos, simply by his calling to be the man. simplemente por el llamado que Dios le dio como un hombre. We understand that this picture, as the Apostle Paul calls it, is headship. Vemos esta imagen o este cuadro que el apóstol Pablo también habla. In Ephesians chapter 5, the Apostle Paul uses this and speaks of headship. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo habla de el hombre como cabeza. We see that this headship is not because of the fall, it was before the fall. Vemos entonces que esto no fue a causa de la caída, sino que fue aún antes de la caída, Man was created first. que el hombre fue creado primero. God brought the woman to the man. Dios trajo a la mujer al hombre. Even the woman's name or identity is found in a man. Incluso el nombre de la mujer o la identidad de la mujer está relacionada con el hombre. And man and woman become one flesh. Y el hombre y la mujer vinieron a ser una sola carne. So we see that God has given the role of a man to lead Así que vemos a Dios dándole al hombre el rol de liderar and to use that authority in a way that honors God. y usar esa autoridad de una manera que honre a Dios. This is why many people are afraid of this concept of headship. Por eso muchas personas tienen miedo de este concepto de liderazgo, de cabeza, Because men have not used their authority properly. porque los hombres no han utilizado su autoridad de manera apropiada. At the same time, God created woman. Al mismo tiempo, Dios creó a la mujer. In Genesis chapter 1, verse 22, En Génesis capítulo 1, versículo 22, sorry, the end of verse 20, el versículo 20, she is called a helper comparable to him. ella es llamada una ayuda idónea para él. That she is one to help. Ella es una que ayuda. It does not mean one is greater or lesser. Eso no significa que es más grande o inferior. It literally means one who is on the front side of. Eso significa literalmente una que está al lado de. Because God gave man to have a woman by his side to accomplish his tasks that God gave. Porque Dios le dio al hombre la mujer para que pudiera cumplir sus tareas que habían sido designadas. So the first responsibility falls to the man, Así que la primera responsabilidad viene para el hombre, but he is not alone in his work. pero él no está solo en su trabajo. He has been given a wonderful helper. A él le ha sido dado una ayuda maravillosa. For what does Ecclesiastes say? Two are better than one. Como dice en el libro de Eclesiastés, dos son mejores que uno. Because God even himself declared it is not good for man to be alone. Porque Dios dijo que no era bueno para el hombre estar solo. And so the woman is brought into the picture to be a helper. Así que la mujer es traída al hombre en este cuadro de ser una ayudante. And it is a good and beautiful design. Y es un diseño precioso de Dios This requires a unity of the husband and wife. que requiere la unidad entre el esposo y la esposa. It is not two people in one marriage. No es que hay dos personas en un matrimonio, It is now one flesh. es que hay una carne. One flesh, one purpose, one vision. Una carne, un propósito, una visión.
And that purpose and vision is given by God himself. Y ese propósito y esa visión es dado por Dios mismo To work and to keep para trabajar, para proteger and to be fruitful and multiply. y para ser fructíferos y multiplicar. We call these commands the dominion mandate. Nosotros llamamos a estos mandamientos el mandamiento del dominio, To multiply. multiplicar. How does multiplication happen? By Cuando la multiplicación sucede, through a husband and wife, como con un hombre y una mujer, not a single, no uno soltero, through the way God designs, sino de acuerdo al diseño de Dios, which is good and beautiful que es bueno y precioso in its proper place. en su lugar adecuado. And from this view, we see the blessing of children Y desde esta perspectiva vemos la bendición de los hijos, because they are the means by which we multiply. porque ese es el medio por el cual somos multiplicados. And we see the future generations of the Lord. Y podemos ver las futuras generaciones del Señor. I look forward to speaking on that tomorrow in Psalm 78. Vamos a hablar de eso mañana en el Salmo 78. But as we see man and woman coming together, that they have given children to be a fruitful generation of the generations to come, Cuando vemos entonces el hombre y la mujer estando juntos y trayendo esa nueva generación para el futuro, that there are these roles that God has given the man and the woman, y estos roles que Dios ha dado al hombre y a la mujer, but we are reminded that they are still equal in value. debemos recordar que somos iguales en valor, Because what did God say? They are both made in his image. porque lo que Dios dijo es que los dos son hechos a su imagen. They are equal in the command that was given to them. Ellos son iguales en el mandamiento y en lo que Dios le ha encomendado, And they each have a duty to follow. y son iguales en la responsabilidad que tienen. And I love how God says in chapter 1, verse 31, Me encanta como Dios lo dice en el capítulo 1, versículo 31. and God saw that it was very good. Y Dios vio que todo era muy bueno, bueno en gran manera. Is that how you see marriage? ¿Es así como usted ve el matrimonio? Do you see it as very good? ¿Usted ve que es muy bueno? Sadly, we live in a fallen world. Tristemente vivimos en un mundo caído. Our sin rebels against God. Nuestro pecado se revela en contra de Dios. To be clear, we sin against God. Para ser claros, nosotros hemos pecado contra Dios. But our sin brings destruction upon ourselves, others, and the world. Pero nuestro pecado trae destrucción en nosotros y en otros alrededor. And we see how from the very beginning sin affected the marriage of Y lo Adam and vemos Eve. desde el inicio de que el pecado afectó el matrimonio, How sin divided their family. cómo el pecado dividió la familia. And sin has created problems ever since in families. Y el pecado está creando problemas de muchas formas en las familias. In the midst of this unity that God gave them, En consideración de esta unidad que Dios le ha dado al matrimonio, He also gave them a diversity. también Él le dio diversidad. God said that it was not good for the man to be alone. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. This is the normal pattern of life, Ese es el patrón normal de la vida, marriage. el matrimonio. There is a special gift of singleness, Si bien puede haber un regalo especial de la soltería, but young people, God's calling on your life is to be married, pero el llamado normal de Dios para las personas jóvenes es a casarse, not to pursue the life that you desire by yourself, no buscar la vida que tú quieres por ti mismo, but God has you to be married porque Dios quiere que te cases and to live for His glory. y que vivas para su gloria. As God brought the man and woman together, Porque Dios trajo al hombre y a la mujer juntos there was still a diversity in their function. y hay diversidad en sus funciones. The man was to lead, El hombre tiene que liderar, the woman was to help. la mujer tiene que ayudar. But sadly, this is what the viruses at the beginning quote. Pero esto es tristemente lo que decíamos de el virus al principio, Have shown how it has affected
que nos muestra marriage. cómo ha afectado el matrimonio. What has feminism done? ¿Qué es lo que ha hecho el feminismo? Said that there is no distinction between man and woman. They're Decir the que no same. hay distinción entre el hombre y la mujer. What does male domination? ¿Qué es lo que ha hecho el machismo? In the end, it creates a false view of the elevation of man. Crea una falsa imagen de la elevación del hombre. And so we believe that God created man and woman to complement one another. Así que nosotros creemos que Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementen el uno al otro. Each unique and beautiful, Cada uno de manera única y preciosa, with a unique purpose. con un propósito único, In the end, a way to glorify God. para que el propósito final sea glorificar a Dios. But sadly, Genesis 3 happens. Pero tristemente, Génesis capítulo 3 sucedió And the curse comes upon man and woman. y la maldición vino sobre el hombre y la mujer. And when they rebelled against God, Cuando ellos se rebelaron en contra de Dios, there was a curse given to the woman. hubo una maldición sobre la mujer. 3 things were mentioned: 3 cosas fueron mencionadas: pain in childbirth, el dolor en dar a luz, sorrow, la pena o la tristeza and the desire for her husband's position. y el deseo por la posición de su esposo. This position of headship wasn't part of the curse for the man. Esta posición del hombre no fue parte de la maldición. The desire for the woman to play the role of the man El deseo de la mujer de tomar el rol del hombre, is the curse. esa es la maldición. Some have argued that, well, when we're Christians, this doesn't play a role. Algunos argumentan que cuando uno es cristiano, esto no toma lugar, That God has Christian men and women just to submit to one another. que Dios manda al hombre y a la mujer a someterse el uno al otro. But there are 3 parts of this curse. Pero hay 3 partes de esta maldición. If the man and woman are the same, Si el hombre y la mujer son iguales, is there no pain in childbirth? si no hay dolor en el parto, Christian women, have you had pain in childbirth? entonces las mujeres cristianas tienen hijos sin dolor. Yes, because it doesn't take away the curse in Porque Christ. eso realmente no quita la maldición. What we see again is that God created man as the head, Lo que vemos es que Dios creó al hombre para ser la cabeza the woman to be a helper, y la mujer para ser la ayudadora and them to work together. y así trabajar juntos. But there was also the curse upon man, Pero también hay una maldición sobre el hombre, that his work would be toilsome. que su trabajo iba a generarle cansancio. Notice the work is not bad, El trabajo no es malo, but the curse is that the work would be hard. pero la maldición es que el trabajo iba a ser duro And by sweat and difficulty, they would bring forth from the ground or y que iba a produce. sudar, iba a pasar por dificultades. And so we live in this sin distorted world. Así que vemos cómo el pecado ha distorsionado este mundo. And we see the impact of children in sin. Y vemos también el impacto en los niños. Because what is the sin of children? Vemos How do children sin? cómo es que los niños pecan, By not wanting to obey parents. porque no quieren obedecer a los padres. And so sin has its impact in the entire family. Así que el pecado tiene un impacto en toda la familia. But by God's grace, Pero por la gracia de Dios, as we seek to order our families Cuando- according to God's plan, cuando buscamos ordenar nuestras familias de acuerdo al plan de Dios, we begin to understand more and more the good design, empezamos a entender más y más de ese buen diseño, the beauty of what God has done. lo precioso de aquello que Dios ha hecho. Consider the examples that God has given of the biblical family. Vamos a considerar los ejemplos que Dios ha dado de familias de la Biblia. Let's consider Ephesians chapter 5. Vamos a considerar Efesios capítulo 5. We understand that wives are called to submit to their own husbands. Entendemos que las mujeres son llamadas a someterse a sus esposos. But what are the most important words? ¿Cuáles son las palabras más importantes? As unto the Lord. Así como al Señor.
Wives, can I say something to you? Mujeres, ¿puedo decirles algo? Whether you want it or not, I'm going to say it. Sorry. Wives, your husband is not perfect. ¿Por qué tu esposo no es perfecto? No amen? But at the same time, Al mismo tiempo, your submission to your husband is not because he does things right. tu sumisión a tu esposo no es porque él no hace las cosas correctas, The submission is unto the Lord. porque tu sumisión es al Señor. Whether the husband is living right or not, Sea que tu esposo está viviendo de forma correcta o no. it is to be done like Sarah in 1 Peter 3 with a heart of reverential fear. Es como Sara en Primera de Pedro capítulo 3, que ella tenía reverencia y temor, Because it's a heart issue. porque es un asunto del corazón, Because your husband will never be perfect. porque tu esposo nunca va a ser perfecto. So if we hold our submission until our husband does everything right, Así que si nosotros pensamos en la sumisión dependiendo si hace las cosas correctas, we will never do it. nunca va a ser bueno. And so God calls women to submit to their own husbands as unto the Lord. Así que Dios llama a las mujeres a someterse a sus maridos, así como al Señor. So women, pray for your husbands. Así que mujeres, oren por sus esposos. I've spoken with many women who cry over the heart of their husband. He hablado con muchas mujeres que han tenido palabras o quejas acerca de sus maridos Who desire to see their husbands lead in a biblical way. y muchas que desean que sus hogares sean dirigidos de una manera bíblica. But God is calling you to faithfulness whether your husband is faithful or Pero not. Dios está llamando a ti a seguirle a Él fiel independientemente de si tu marido hace las cosas correctas. At the end of the day, we stand accountable to God for ourselves, Al final, somos responsables de rendir cuentas a Dios, not for our spouse. no por otra persona. Lead a life of quiet godliness. Vive una vida de piedad. Encourage when you see even the littlest of things. Anímale, incluso cuando ves pequeñas cosas. Trust the protection that God has given you in your submission. Confía en la protección que Dios te ha dado en tu sumisión. Pray that you would not be the dripping water wife of Proverbs. Ora que no seas como dripping water. Esa es- The annoying wife. No of seas como la Proverbs. gotera continua que dice Proverbio. And pray that you would be the 1 Peter 1 wife that wins her husband without a word. Y ora que seas como la mujer que cita allí primera de Pedro 1. Because who are wives to be the picture of? Say it again. Who are wives the picture? Or who do they represent in the picture of Christ and the church? ¿Quién representa? La mujer representa la imagen en la iglesia. Wives represent the church's submission to Christ as head. Las mujeres representan la imagen de la iglesia sometida a Cristo. And what a beautiful picture you are to represent. Esa es una imagen preciosa que representan. But in Ephesians chapter 5, we also see the calling to men. Pero en Efesios capítulo 5 vemos también el llamado a los hombres. In verse 25, it says, Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for her. En el verso 25 dice que deben amarla como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. It's interesting that some men want the headship, Es interesante que algunos hombres quieren la cabeza, el liderazgo, but they're not willing to sacrificially love. pero no están dispuestos a amar de una forma sacrificial. Christ is the perfect head, Cristo es la cabeza perfecta and he laid down his life for y Él his entregó bride. su vida por su esposa. What does Romans 5:8 say? Kids, you memorize this. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8? But God demonstrates his love Que Dios demostró su amor toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Husbands, you are called to lay down your life for your wife.
Maridos, ustedes son llamados a poner su vida, a entregar su vida por sus esposas. You are the head. You are the head like Christ, and he laid down his life. Ustedes son la cabeza, como Cristo es la cabeza y Él entregó su vida. To consider them better than yourself. No se consideren mejores ustedes mismos. To love them in a sacrificial way. Ámenla de manera sacrificial. Do you just sit back and expect her to do everything for you? Ustedes son de esos que se sientan, reclinan y esperan que todas las cosas sean hechas por ustedes. Is that what Christ did on this earth? ¿Es eso lo que Cristo hizo? 24 hours before he was to be crucified, 24 horas antes de ser crucificado, he was on his knees washing the disciples' feet. Él lavó los pies de los discípulos. And so we are called to that same sacrificial love. Y nosotros somos llamados a tener el mismo amor sacrificial, Even after a long day's work, incluso después de un largo día de trabajo, coming home and loving our wife and our family. llegando a nuestras casas y amando a nuestras esposas como Cristo. And so we are to love unconditionally like Christ loved. Tenemos que amarlas incondicionalmente como Cristo las amó. We desire our wives' beautiful submission, Nosotros deseamos la sumisión de nuestras esposas, but are we willing to lead in a way that encourages that? pero ¿estamos nosotros dispuestos a liderarlos de manera tal que la animemos a eso? Or do we lead in a way that causes our wife to stumble ¿O estamos liderando de una manera en la que somos de tropiezo because of the sin that has led into our life? por el pecado que hay en nuestra vida? God's ways are the best. Los caminos de Dios son los mejores. And this is the kind of biblical manhood and womanhood that we need to go to. Y esta es la clase de masculinidad y feminidad que vemos en la Biblia. But notice after those things, he speaks to children. Pero después de estas cosas debemos hablar de los niños. In Ephesians chapter 6, verse 1, En Efesios capítulo 6, versículo 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. a los niños deben obedecer a sus padres en el Señor porque esto es justo. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, Honra a tu padre y a tu madre porque este es el primer mandamiento con promesa, that it may be well with you, that you may live long in the land. para que te vaya bien todos los días de tu vida Excuse me, I misquoted long on the earth. en la tierra. And so the command to husbands and wives is not free of a command to children. Entonces los mandamientos dados para el esposo y para la esposa, y también hay mandamientos dados a los niños. Children are called to obedience, Los niños son llamados a obedecer, to honor. a honrar. We have often said in our home Nosotros decimos con frecuencia en nuestra casa that obedience is que la obediencia es doing what you're told, ¿say it again? doing what you are told. Hacer lo que te hemos dicho Eddie, say it for me. Right away, en el momento en que te lo hemos dicho, with honor or a good attitude. con honor o con una buena actitud. Obedience is not like the little boy Obediencia no es como cuando un pequeño niño who said, I might be standing up, but I'm sitting down on the inside. cuando hace la obediencia de manera exterior, pero no de forma interior. It's not just outward conformity to obedience. No es solo una cuestión externa de apariencia, It's obedience from the heart. es obediencia desde el fondo del corazón. Consider that God has called all of us to a wonderful high calling. Consideremos que Dios nos ha llamado a todos nosotros a un maravilloso y gran tarea. As a father is called to lead his home. Como padres llamados a liderar el hogar, As a woman is called to help. como mujeres llamadas a ayudar As children are called to obey. y como niños llamados a obedecer. But why? ¿Pero por qué? Why are we to pursue all of this? Porque vamos detrás de estas metas. Look at Ephesians chapter 5, verse 1 as we close. Busquen en Efesios capítulo 5 mientras vamos finalizando. All of these commands are given in the context Todos estos mandamientos son dados
en un contexto. of verse 1 when it says, "Therefore be imitators of God." En el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios. That command is given in the context of chapter 4, verse 1. Ese mandamiento está dado en el contexto del capítulo 4, versículo 1. Chapter 4, verse 1 says, "I, therefore, the prisoner of the Lord, Capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, beseech you to walk worthy of the calling for which you were called." os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. In a way, Paul is saying, En un sentido, Pablo está diciendo, a husband lovingly leading, un esposo que lidera con amor, a wife humbly submitting, una esposa que humildemente se somete, children honoring niños honrando. is how we walk worthy of the calling of believers. Esa es la manera en la que debemos andar como cristianos. Because what is the goal of all of that? Why do we walk in a worthy way? ¿Cuál es la meta? ¿Por qué debemos andar de este modo piadoso? For the glory of God. Para la gloria de Dios. So in the end, what is the chief end of man? Déjame decir, ¿cuál es el propósito final del hombre? To glorify God and enjoy him forever. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. How do we see that normally lived out? ¿Cómo vemos que eso puede ser hecho? In our homes, En nuestros hogares, in how our families are ordered, en cómo la familia tiene orden, that they're in a way that would honor and glorify our wonderful God. que hay una forma allí de glorificar y honrar a nuestro Dios. But notice this is all impossible without the cross. Pero entendamos que esto es imposible hacerlo sin la cruz, Because this is worthy of the calling, porque es digno de este llamado, the calling to faith in Christ, to follow Jesus. el llamado de poner la fe en Cristo y seguirle como discípulos. And in chapter 5, we see that Y al we are to final- be filled with the Spirit. Y al final del capítulo 5 vemos que debemos ser llenos del Espíritu. You and I are unable to fulfill this calling in our own strength. Usted y yo somos incapacitados para poder cumplir este llamado. We need this Holy Spirit's help. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. So we do this for the glory of God. Así que hacemos esto para la gloria de Dios. We understand these things because it is an attack upon Scripture. Nosotros entendemos estas cosas porque nos son dichas en las Escrituras. As the attack comes, it comes and takes our churches, Así cuando los ataques vienen una y otra vez y afectan nuestras iglesias, our homes are unhealthy, nuestros hogares van a ser sanos. our marriages are under attack. Nuestros matrimonios pueden estar bajo el ataque. But if our marriages are to be a picture of Christ in the church, it means the gospel is under attack. Pero si nuestros matrimonios no reflejan la imagen del cuadro de Cristo con su iglesia, el evangelio está siendo atacado. Do I stand here and say these things are easy? ¿Alguien puede pararse y decir estas cosas son fáciles? No, I know there are many difficult situations that each person No, is in. sabemos que hay muchas cosas difíciles y situaciones particulares. Wives who are in a situation with a difficult husband. Quizás hay mujeres que tienen situaciones con un marido difícil de tratar. Husbands who are in a situation with a wife that's difficult. Hay hombres que pueden tener situaciones con una mujer que es difícil de tratar. Children with unsaved parents. Quizás niños con padres que ni siquiera son salvos. But I want to encourage you to pursue these things, Pero quiero animarle a ir en pos de estas cosas to honor our gracious God, para honrar a nuestro Dios lleno de gracia. and to see the importance of gaining this vision. Y cuando vemos la importancia de tener esta visión, And I close with a quote to encourage us. yo quiero cerrar con una frase para animarlos. When God's people embrace God's design for gender roles in the home and church, Cuando las personas de Dios abrazan el diseño de Dios para los roles en el hogar y en la iglesia, balancing essential
equality with functional submission. balanceando la igualdad esencial con una sumisión funcional. Hear this. We maximize the opportunity for God to accomplish Maximizamos la oportunidad de cumplir el propósito de Dios, His purposes in our communities, through our homes and churches. tanto en nuestras comunidades como en nuestras casas, como en nuestras iglesias. May we understand how God can use our homes here in Liberia, Lagases, Miramar, Dios quiere que Dios pueda usar nuestros hogares aquí en Liberia, en Bagaces, en Miramar or wherever He has planted us o en el lugar en el que usted esté, for His glory. para su gloria. Let's pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, we thank you for these words. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por estas palabras. We acknowledge that these words are wonderful and true, Entendemos que estas palabras son maravillosas y verdaderas, but they are also difficult to live out incluso son también difíciles para cumplir, because we know the sin of our own hearts. porque sabemos del pecado que hay en nuestro propio corazón. We know the sin of a fallen world we live in. Nosotros sabemos del pecado que hay en este mundo caído. But Father, remind us of the grace that we have received in Christ. Pero Padre, recuérdanos la gracia que hemos visto en Cristo. Remind us of the love that has been shown, Recuérdanos el amor que nos ha sido mostrado. that we would live the same sacrificial life as Christ, Que nosotros también podamos vivir esa vida sacrificiales como Cristo. that we would die to ourselves, Que podamos morir a nosotros mismos. that we would love the others that you have placed us around, Que podamos amar a las personas que ha puesto alrededor nuestro. that Lord, that you would glorify yourself through us. Que tú seas glorificado a través de nosotros. May all the praise and glory be unto you. Y que toda la gloria y la honra sea para ti. We ask these things in Christ. Pedimos estas cosas en Cristo. Amen. Amén.